El expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, recibió una condena de 92 años de cárcel. ¿Pero qué cree? No fue por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, sino por el asesinato un año antes de un grupo de activistas del entonces PRD, su mismo partido, incluyendo un dirigente local, Arturo Hernández. Mire usted, este caso de la participación de Abarca en ese crimen, que políticamente está también relacionado con lo sucedido con los jóvenes de Ayotzinapa, hablamos desde que ocurrieron los hechos, allá de 2014. Así se lo mostramos también en el documental La Noche de Iguala. El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, recibió una sentencia de 92 años y 6 meses de prisión, pero no es por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Fue el 4 de noviembre de 2014 cuando el prófugo José Luis Abarca fue detenido junto con su esposa María de los Ángeles Pineda en una casa de la entonces delegación Iztapalapa. Ahí se ocultaban tras la desaparición de los normalistas el 26 y 27 de septiembre de ese año. Abarca fue ingresado al penal del Altiplano, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Las investigaciones lo relacionaban con el grupo criminal Guerreros Unidos. De hecho, Abarca permanecía detenido por el secuestro de 6 integrantes del movimiento campesino Unidad Popular, además de un crimen que políticamente está relacionado con lo sucedido con los jóvenes de Ayotzinapa. Como la desaparición y el homicidio del dirigente social en Iguala, Arturo Hernández Cardona, el 3 de junio de 2013, motivó la movilización de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y a partir de ese momento los estudiantes fueron amenazados por el alcalde y por Guerreros Unidos de que no regresaran a esta ciudad si no se iban a tener a las consecuencias. Arturo Hernández Cardona, líder de la organización campesina, fue encontrado sin vida en junio de 2013, junto con otras 2 personas en la carretera federal Chilpancingo-Iguala. Hernández Cardona fue miembro del PRD, mismo partido al que Abarca perteneció. Los hechos ocurridos en 2013 fueron investigados por el periodista Jorge Fernández Menéndez y divulgados en el libro y docudrama La Noche de Iguala. Para saber qué ocurrió en la Noche de Iguala el 26 de septiembre del 2014, hay que retroceder poco más de un año, hasta junio del 2013. Ese año, David Molina Francisco, presidente del Consejo Político Estatal del PRD, acusó a Abarca del asesinato de los activistas Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez, militantes de la corriente Izquierda Democrática Nacional, quienes fueron levantados el jueves 30 de mayo, junto con otras 5 personas, cuando protestaban frente al Palacio Municipal para exigir entrega de fertilizantes. 4 días después, Hernández, Banderas y Román fueron encontrados muertos a balazos y con huellas de tortura en el municipio de Tepecuacuilco. Los otros 4 secuestrados habían logrado escapar. El conflicto había comenzado en enero de ese año, cuando el grupo llamado Unidad Popular había exigido la renuncia de al menos 30 familiares de Abarca que trabajaban en la alcaldía. Pedían también controlar las extorsiones de la policía local y cesar los operativos contra vendedores ambulantes en el Zócalo de Iguala. El 1 de abril de 2013, en reunión con el Cabildo, terminaron a los gritos y Abarca amenazó a Hernández, pero su esposa, María de los Ángeles Pineda, se lanzó a los golpes contra Hernández. Días después, Hernández apareció torturado y muerto. Dicen que Abarca asesinó personalmente a su principal opositor. Además de los 92 años y 6 meses de prisión, José Luis Abarca deberá pagar una multa de más de 920,000 pesos por reparación del daño, que también podrá ser saldada con 15,000 jornadas de trabajo comunitario. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Mire, y lo decía ahí Encinas, que después se va con otras tesis, pero el asesinato de Hernández está directamente relacionado con el secuestro de los jóvenes. ¿Por qué? Porque tenían una alianza política. Los jóvenes queman, días después de la muerte de este señor Arturo Hernández, queman el Palacio Municipal de Iguala, ahí vienen una serie de amenazas, y todo esto tiene relación con las ligas que tenían
personajes de Ayotzinapa, personajes de estas corrientes con el cártel de los Rojos y la relación que tenían Abarca y su esposa con el cártel de Guerreros Unidos. Eso es lo que termina estando en el fondo y lo que permite darle una base, una explicación lógica a lo que ocurrió en Ayotzinapa. Después pueden hablar del crimen de Estado, pueden hablar de muchas cosas, pueden buscar muchas tesis, pero si no se parte de eso, que es la realidad, no se va a llegar a conclusiones. Pero esta investigación ha sido un desastre. Sidronio Casarrubias, el líder de Guerreros Unidos, acaba de ser absuelto de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque dicen que trabaja ya con la Fiscalía, con esta comisión especial que maneja el señor Encinas. Así están las cosas en el caso de Ayotzinapa. Sí, bueno, es terrible, la verdad, que no se le haga justicia a los padres de los 43 muchachos desaparecidos y que efectivamente, bueno, se le dé esta sentencia a José Luis Abarca, pero no por la desaparición de los jóvenes, cuando evidentemente y todas las pruebas indican que estuvo involucrado con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Vamos a otro tema. Luego del secuestro de 50 migrantes en la autopista 57 en la zona de Matehuala, en San Luis Potosí, hoy el presidente López Obrador anunció que desplegará a la Guardia Nacional para localizarlo. Bueno, hay una pregunta. Si una y otra vez se suceden secuestros justo en esa misma zona, en esa misma carretera, ¿por qué no acaban mejor con los grupos criminales que operan ahí y después intentan rescatar a los secuestrados? No va a haber secuestrados si acaban con los grupos criminales. Los buscan por aire y tierra. En cada metro cercano a la carretera 57, cerca de Matehuala, en los límites entre San Luis Potosí y Nuevo León. Son un grupo de 50 migrantes y 2 choferes quienes el lunes 15 de mayo atravesaban la llamada Ruta del Terror, cuando supuestos integrantes del Cártel del Golfo los interceptaron y privaron de la libertad. Del grupo de migrantes que salió de Chiapas, 9 lograron huir de sus captores. 7 son de nacionalidad venezolana y 2 de Honduras. A través de su cuenta de Twitter, el titular de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Palacios, publicó que los migrantes habrían logrado ponerse a salvo saliendo del estado de San Luis Potosí e ingresando a Nuevo León. Por el momento se encuentran bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que se desconoce la nacionalidad de todas las personas desaparecidas. No sabemos la nacionalidad, está a cargo las fiscalías y el Instituto Nacional de Migración. Pues no tengo ninguna información adicional, solo la que nos dieron en el Gabinete de Seguridad, ya se dio hoy en la mañana. Pero estaré pendiente por si necesitan algo del exterior. Esto es ahorita una búsqueda en el interior de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en ese peligroso tramo carretero. Además, hizo un llamado a los migrantes para que realicen en línea los trámites para ingresar a Estados Unidos. Que no se dejen engañar, manipular por los traficantes, por los coyotes, por los polleros, que les dicen que si consiguen 5, 6 mil, 8 mil dólares, los van a poner en Estados Unidos, pero que tienen que atravesar por México. Corren muchos riesgos. Estos hechos ocurren cuando miles de migrantes intentan llegar a la frontera con Estados Unidos, luego de que hace una semana concluyó la aplicación del Título 42. No obstante, se instauraron restricciones a las solicitudes de asilo y se comenzó a deportar a los migrantes mediante la normativa conocida como Título 8. Bueno, mire usted, todo esto es la mejor demostración de por qué la estrategia de seguridad no funciona. En ese tramo, en esa zona de Matehuala, se han secuestrado a cientos de migrantes y no migrantes, de todo tipo de personas, y lo hacen los grupos criminales que ahí operan. Lo hacen en ese tramo de carretera. Además, hace algunas semanas tuvimos la noticia de más de 100 personas secuestradas, como ahora se ha secuestrado a estos 52 y no pasa absolutamente nada. De poco sirve que se envíe ahora a la Guardia Nacional en una labor de contención si no hay un trabajo de investigación, se detiene a los que operan ahí en el crimen organizado y se garantiza el libre tránsito para migrantes y para no migrantes en esa carretera y en esa zona del país. De los 52 que secuestraron no se ha rescatado a nadie. Los 9 que han aparecido es porque ellos reconocen que se fugaron.
Tampoco es un problema, tiene razón el presidente, decir que hagan la aplicación y que traten de llegar a Estados Unidos. Bueno, está muy bien, pero aquí el problema es otro. Esas personas iban en un autobús, fueron secuestrados, fue detenido el autobús, fueron secuestrados por criminales que se los llevaron. Podrían haber tenido la cita o no, pero así es como fueron secuestrados y no aparecen. De poco sirve, insisto, que sin una labor de investigación vaya la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina o quien sea a vigilar un tramo de carretera. Si los criminales simplemente se van a ir unos días, se van a ir también los elementos militares o de la Guardia Nacional y después van a seguir operando exactamente igual. Es lo que pasó hace unas pocas semanas cuando se anunció que había más de 100 secuestrados. Ahora hay 52 y sigue sin haber detenidos importantes. Elementos de la Marina Armada de México localizaron y desmantelaron 2 laboratorios clandestinos donde se elaboraban drogas sintéticas en Huetotita, en el municipio de Tamazula, Durango. Encontraron 6.350 kilogramos de precursores químicos y diversos materiales. No son laboratorios de fentanilo, son laboratorios de metanfetaminas, como le hemos mostrado en otras ocasiones. En el operativo se utilizaron 2 unidades aéreas de la Armada de México. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y esta tarde confirmaron que los restos hallados en la autopista del Sol a la altura de Huitzuco, Guerrero, sí son de la joven Leslie Martínez Colín. El pasado 30 de abril salió de su casa en la alcaldía Álvaro Obregón rumbo a Morelos junto con su pareja y nunca más regresó a casa. Sus restos ya están en la Ciudad de México. Tuvieron que pasar 15 días para que el cuerpo de Leslie Martínez Colín fuera encontrado. Estaba en la autopista del Sol a la altura de Huitzuco, entre los límites de Guerrero y Morelos. Leslie salió de la colonia Piloto en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Lo último que supieron fue que se trasladó a Jojutla en compañía de Alejandro Alberto, su pareja sentimental. Los familiares de Leslie presentaron la denuncia e incluso emitieron fotovolantes de búsqueda en Morelos y Ciudad de México. Pero al no tener avances en las investigaciones, comenzaron las protestas. El domingo 7 de mayo cerraron la carretera México-Cuernavaca a la altura de Viaducto Tlalpan y el lunes marcharon en la colonia donde vivía. La familia y amigos indagaron por su cuenta, solicitaron videos de casas aledañas al domicilio de Alejandro Alberto y resultó que no estaba desaparecido como Leslie. El 5 de mayo, los familiares de Alejandro Alberto acudieron al Ministerio Público Capitalino a proporcionar la información. Y 4 días después, a los padres de Leslie les informaron que había una presunta confesión. Ahorita le dieron una mala noticia a mi suegra, que desde el viernes lo sabían, que la mamá declaró que su hijo había cometido un crimen. Esto provocó el enojo y por ello hubo una agresión a la Fiscalía Capitalina. Mientras que el 11 de mayo las autoridades morelenses publicaron la imagen de Alejandro Alberto. Fueron varios días de búsqueda desde la Ciudad de México, Morelos e incluso Guerrero. Para el lunes 15 de mayo, familiares y autoridades buscaron en el punto donde un día después fue localizado el cuerpo de Leslie. Las fiscalías de los 3 estados trabajarán en conjunto para encontrar a Alejandro Alberto. Lo vamos a buscar hasta debajo de las piedras porque no podemos permitir que gente de esta peligrosidad ande suelta. Claro, hay un principio de presunción de inocencia, eso lo respetamos. Nosotros tenemos declaraciones que nos pueden conducir incluso a formular imputación penal en relación con los familiares de esta persona que está sustraída de la acción de la justicia.
El caso de Leslie se suma a otros. El viernes 5 de mayo, mientras buscaban a Leslie, un hombre mató a su novia al aventarla desde el balcón del segundo piso de una casa-habitación en el municipio de Colón, Querétaro. El presunto agresor fue detenido días después cuando acudía a su trabajo. Y el 15 de mayo, Lisbeth Vargas, de 25 años, fue localizada sin vida en un predio del Atracón en Medellín de Bravo, Veracruz, luego de 13 días de desaparecida. De acuerdo con los indicios, fue víctima de feminicidio de su expareja. Durante enero, febrero y marzo de este año, en México hubo 220 feminicidios. Y cuando una mujer no quiere ser parte de esta estadística, su vida termina en manos de la justicia. Es lo que ocurre con Roxana Ruiz, quien fue condenada a 6 años de cárcel por defenderse de su agresor, quien la atacó sexualmente. La jueza Mónica Palomino del Estado de México determinó que Roxana aplicó uso excesivo de la legítima defensa, que sí fue víctima, pero la jueza dijo que con un golpe en la cabeza habría sido suficiente. Bueno, el caso de Roxana, acusada por defenderse de su violador, y el caso de Leslie, asesinada de Lisbeth, son terribles. Es una demostración más de que no funciona la justicia y la seguridad en nuestro país. Mire usted, otro caso más de feminicidio ocurrió hoy en la Ciudad de México. Elvia Lucía, una jovencita de 21 años, fue encontrada sin vida anoche en un despacho contable ubicado en la colonia Guadalupeín, en la alcaldía Álvaro Obregón. El presunto agresor fue detenido por feminicidio. Se trata de su jefe. Familiares y amigos, otra vez, familiares y amigos realizaron una protesta para exigir justicia en Avenida Río de la Loza, el cruce con Valderas, ahí donde está la Fiscalía, y si no se movilizan los familiares y los amigos, parece que simplemente no se investiga. Bueno, parece también que esa es la constante, ¿no? Que los familiares y los amigos se tienen que movilizar para que haya una pronta respuesta de las autoridades. Vamos a otro tema, también una tragedia. En Oaxaca esta madrugada tocaron con armas de fuego a 2 productores de maguey. Uno tenía 30 años y el otro 50. Transitaban por la carretera federal 190 cerca del crucero de Santa María Tequeshuitlán. Bueno, ahí, tras asesinarlos, los agresores quemaron el vehículo y calcinaron los 2 cuerpos. Horas complicadas en el momento sucesorio que estamos viviendo. Finalmente el presidente de Morena, Mario Delgado, pidió a los gobernadores de su partido que moderen el activismo en favor de los precandidatos, no porque quieran frenar las virtuales precampañas, sino porque evidentemente pueden ser catalogadas como actos anticipados de campaña y sancionados por el INE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, también anunció que convocará a las llamadas corcholatas luego de las elecciones del Estado de México y Coahuila, esto para analizar los métodos de selección, lo que ya habían reclamado desde hace tiempo, sobre todo Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. El llamado es la prudencia para garantizar la unidad en el movimiento. Se lo digo a los gobernadores, ustedes son corresponsables también de la construcción de la unidad. No solo puede ser la dirigencia, que nosotros hemos tratado de actuar de manera imparcial, de garantizar piso parejo. Fue así como el presidente de Morena señaló que todavía es demasiado pronto para que sus gobernadores tomen partido en la carrera por la presidencia. Mario Delgado dijo que cualquier acción que muestre parcialidad podría complicar el triunfo y la continuidad de la Cuarta Transformación en 2024. La gran ventaja de la encuesta es que nadie la puede manipular. Es un proceso científico. Nuestro llamado es a la prudencia, a la responsabilidad, a que sigamos unidos, a que se promuevan a todos nuestros perfiles. Las declaraciones se dan tras la postura del canciller Marcelo Ebrard para cuidar el proceso interno. Entonces ya nos corresponde a nosotros y especialmente al partido, pues reunirnos y decir, no se vale esto, tampoco se vale la guerra sucia en las redes. No es un ánimo de estar en litigios y estarse quejando, sino proteger el prestigio de Morena. En tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió esperar para que Morena defina las reglas para la elección interna.
Yo creo que hay que aguantar un poco a que pase la elección del Estado de México y de Coahuila y después esperar a que nos llame el comité ejecutivo de nuestro partido. Mientras tanto, el senador Ricardo Monreal anunció que si Morena es quien realiza la encuesta como en 2017, no participará y llamó a los gobernadores y presidentes municipales a sacar las manos de la contienda interna. No participaré porque sería volverse a quemar con la misma leche. No habría aprendido la lección. Desde Yucatán, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que pese a los señalamientos, la unidad se mantendrá en Morena y entre los potenciales aspirantes a la presidencia de la República. Mire, pero hay un comentario de Adán Augusto que hizo en una entrevista periodística que es muy interesante. Adán dice que la encuesta no la tiene que organizar Morena porque puso el ejemplo de lo que ocurrió en 2017, dijo con la Ciudad de México, donde Ricardo Monreal era favorito y cuando salió la encuesta de Morena terminó tercero o cuarto. Entonces dice que tienen que ser encuestas autónomas, que es lo mismo que dice Marcelo Ebrard y algo muy parecido a lo que dice también Ricardo Monreal. Ahí están las cosas, a ver qué es lo que resuelve. Todavía se están definiendo, se va a poner muy interesante este tema electoral porque mañana es, por ejemplo, el debate en el Estado de México a las 8 de la noche entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral. Así están las cosas también en el Estado de México y en Coahuila de cara a los comicios del próximo 4 de junio. El Estado de México se alista para el segundo debate de las dos candidatas que buscan gobernar la entidad. Delfina Gómez es la abanderada de Morena, PT y Verde Ecologista, mientras que por la alianza PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza va Alejandra del Moral. Este segundo encuentro será este jueves 18 de mayo a las 8 de la noche y estará moderado por Ginarelli Valencia. Inicialmente, Pamela Cerdeira estaba propuesta, pero Morena solicitó un cambio al considerar que no se mantuvo la imparcialidad en el primer debate celebrado el 20 de abril, donde participó Ana Paula Ordorica. Al final de la sexta semana de las campañas electorales en el Estado de México, se reportó un gasto en conjunto de las dos candidatas de más de 300 millones de pesos. De esa cantidad, el 57.87% corresponde a Alejandra del Moral, mientras que Delfina Gómez obtuvo el 42.13%. De acuerdo con la plataforma Polls México, Delfina tiene 56% de las preferencias, mientras que Alejandra tiene 43%. En tanto, Coahuila es la otra entidad donde el próximo 4 de junio habrá elecciones. Según Polls de Polls, Manolo Jiménez del PRI, PAN, PRD tiene 47%, Guadiana de Morena 27%, Ricardo Mejía del PT 17% y Lenin Pérez del Verde Ecologista y la Unión Democrática de Coahuila tiene 7%. Por lo pronto, las boletas ya están listas y tienen todas las medidas de seguridad para que el proceso sea transparente y confiable. En el Estado de México, cada boleta cuenta con 12 medidas de seguridad y en Coahuila con 15. Y bueno, en medio de una profunda crisis política, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decidió disolver el Congreso y convocar a elecciones anticipadas. Todo antes de que el Congreso intentara destituirlo acusándolo de corrupción. Esto es parte de una inestabilidad cada vez más crónica en buena parte de los países de América Latina. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Así es como el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, evitó ir a juicio político. Disolvió la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Ocurre a un día de que los legisladores comenzaran el proceso para destituir al mandatario. Y es que Lasso está acusado de peculado, de malversar fondos con contratos ligados a la petrolera del Estado, pero él niega los señalamientos. Actualmente, Ecuador pasa por una alza de violencia ligada al narcotráfico y el descontento por el costo de la vida que ha llevado a muchos a dejar el país.
En el decreto ejecutivo firmado por el mandatario de derecha, se hace mención a la crisis política que atraviesa Ecuador. Además, Lazo acusa a la Asamblea de un afán de desestabilización contrario a la obligación de colaboración y coordinación entre entidades públicas y poderes del Estado. Todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado. Ahora, el Consejo Nacional Electoral tiene 7 días para llamar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales, las cuales deberán realizarse en un plazo máximo de 90 días a partir de la convocatoria. Lazo podrá presentarse nuevamente como candidato a la presidencia en esos comicios, pero se arriesga a perder el poder por la vía del voto popular. Hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional, Lazo gobernará por decreto durante 6 meses, ya sin la presión por las acusaciones en su contra. Según la oposición, Lazo entregó contratos de transporte petrolero de forma fraudulenta a una compañía internacional que provocó un quebranto de $6 millones, mientras que el mandatario sostiene que esos contratos se firmaron durante el anterior gobierno de Lenín Moreno y que incluso su administración solicitó a la Contraloría una revisión de los mismos. Por su parte, el expresidente Rafael Correa habló sobre la disolución de la Asamblea, lo calificó como una decisión ilegal. Muy complicada la situación política que se vive en estos momentos en el Ecuador. Ya nos vamos, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, lo invito a que se unan a nuestras redes sociales. Aquí está el símbolo QR y lo lleva directo a donde está todo el contenido de todo personal en nuestro canal de YouTube aquí en ADN 40. Descanse, sueñe bonito y, por supuesto, mañana tenemos una cita muy puntual aquí a las 11 de la noche. Sueñe bonito. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Viviana. Y recuerden, el poder y la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.